Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a reaccionar a un video de John Aquaviva que me ha llamado la atención. No sé muy bien de qué va, simplemente vi la portada, me llamó la atención y dije vamos a traer este video para reaccionar a ver qué puntos toca en ese video. El video en sí se titula María Corina lanza un mensaje en clave y activa las alarmas de los venezolanos. No lo quise ver porque no sé si es en un tono realista, en un tono burlesco, entonces prefiero reaccionar a él en tiempo real y junto a ustedes ver de qué trata el video. Vamos allá. Ya, pero primero les tengo que mostrar un tweet. Porque María Corina Machado hizo algo que inclusive a muchos de sus más grandes seguidores y creyentes, mejor dicho, porque ya a estas alturas muchas de estas personas son creyentes. La querida líder María Corina. Tú tienes que tener plena fe y confianza en María Corina. Miren, yo les digo una cosa, de esto tómenlo como consejo si quieren. Nunca deberían tener fe en... Ya se ve más o menos que venimos a un tono burlesco. Algo va a decir, en algo se va a meter con ella por lo que está diciendo. Entonces, ¿qué puedo decirles, muchachos? Seguramente algunos se va a molestar. John Aquaviva es conocido por ser un gran opositor, así que dudo mucho de que vayan a decir otra vez que John es chavista, infiltrado y que recibe pagos del gobierno. Un político. Nunca deberían tener fe en un político, ¿ok? La fe está reservada única y exclusivamente para tu creencia religiosa, para tu creencia en Dios. Cualquier otra cosa no debería estar basado en la fe. Oye, es curioso que diga esto porque el día de ayer estábamos reaccionando a una entrevista que le hicieron a Kilómetro en el canal de Habla la Sociedad y Kilómetro le decía a la gente, lo único que le pedimos es que oren, que tengan fe. Debe estar basado en hechos, en acciones, en algo tangible, ¿ok? Ahora tú puedes esperar que una persona a primera instancia cumpla. Obviamente, por ejemplo, si una persona nunca ha estado en el cargo de presidente, tú puedes votar por esa persona. Puede esa persona llegar a la presidencia y tú puedes esperar que esa persona haga lo que dijo que iba a hacer. Pero a partir del momento en el que tú empiezas a ver que esa persona o no está haciendo lo que prometió o está haciendo lo contrario, pues a partir de ese momento no deberías simplemente decir, no, bueno, pero mira, en algún momento él va a hacerlo. En algún momento él va a recapacitar. Todo esto es parte de un plan. Todo esto es una estrategia que tú no entiendes. Deja de dividir. Deja de fomentar la discordia. Parece chiste, pero es real. Justo el día de ayer leí un comentario que decía exactamente eso. Por cierto, voy a contarles esta anécdota de ese grupo de mensajes que me enviaron. La persona inicialmente comienza con un mensaje atacando, diciéndome muchas groserías, y yo le mando un mensaje cordial. Le digo, oye, mira, si quieres debatir algún tema, podemos hacerlo. Cuéntame cuál es tu punto de vista. Y me responde, me dice, bueno, me dice unos cuantos improperios más, pero dice, bueno, voy a tratar de hacerlo de forma educada. Y me suelta un testamento grandísimo. Me tomé el tiempo de leerlo, buscar punto por punto de lo que decía. Le respondo amablemente cada punto, punto por punto, uno por uno. Me vuelve a escribir. Veo que le responde a muchas personas en los comentarios. No están hablando con él, pero él le responde a todos, atacándolos y insultando a cada uno. Y bueno, en los comentarios ustedes son libres de expresarse como quieran, entre ustedes o hablando del tema que ustedes quieran. Muy pocas veces les voy a decir algo, a menos que sea un insulto muy grave hacia una persona que esté comentando. Y hacia mí, obviamente. Seguimos compartiendo los mensajes y me manda el mensaje definitivo. Uno larguísimo. Me tomo el tiempo de cada punto, como dicen los anteriores, de buscarlo. O sea, la respuesta era tan larga que guardaba pedazos. Este pedazo, ok, sí, está bien. Mira, aquí sí, está bien argumentado. Perfecto, papá, todo bien. Lo estructuré muy bien y le mando el mensaje. Luego de todo eso, vuelve a insultarme y me dice, tu pedazo de videíto lo que hace es atacar a María Corina, tú no aportas nada. Y yo le digo, amigo, ya, de verdad, te dediqué más de una hora de mi tiempo con mucho cariño, buscando todo lo que me pedías de información, contrastando todo lo que decías y no llevándote a la contraria. En muchos puntos le di la razón, pero le di el matiz. Entonces eso les molesta, que tú le des la razón en algo y que le des el matiz bloqueado. No se puede, el muchacho no se puede, uno lo intenta, pero hay gente que así tú lo trates bien y le des las respuestas correctas, no le entra. Están muy fanáticos de un tema o de una tendencia política y no les entra en razón. Ellos te pueden decir, fulano me dijo que el cielo es verde, y tú le pones un video, mira, el cielo es azul, y te puede argumentar miles de cosas de por qué el cielo no es azul. Eso es otro tema. Pero el tipo es tan
pero tan seco, que no importa lo que tú le muestres, no importa que tú le muestres a la persona que le mostró el video, le dijo que era verde, no importa que tú le muestres a esa persona diciendo, no, era en broma, mira, no, era a ver quién caía, un experimento social, y tú dices, no, pero es que yo creo que es verde en verdad. Entonces no se puede, con ese tipo de personas no se puede. O sea, me fui por otro, ya me alargué mucho con este tema, pero vamos a seguir viendo yo. A ver qué va a pasar. Es esperanza. Tú lo que eres un filtrado. Con María Corina Machado ya muchas personas están en la era de la fe. De la fe, tenemos fe y esperanza, ¿okay? Entonces, inclusive cuando muchas de esas personas, que frecuentemente ustedes lo ven en Twitter, haciendo lo que solamente se pudiese describir como una propaganda para el chavismo azul, que es exactamente lo mismo que hace el chavismo rojo, exactamente la misma falta de argumentos, exactamente la misma promoción de cosas que no han ocurrido, que no tienen ninguna forma de tú saber que están ocurriendo realmente, pero una vez más dicen, yo tengo fe, así que voy a compartirlo como si esto estuviese pasando. Entonces hacen exactamente el mismo tipo de trabajo de propaganda solo para los de su lado, ¿ok? Ahora, muchas de esas personas han comentado en respuesta a este tweet de 5-0 no hay... Vamos a ver, María Corina Machado 5-0, no hay quinto malo. Yo debo decir que no estoy muy metido en lo del fútbol, pero no sé por qué María Corina comenta esto. Vamos a ver qué argumenta John por acá. Quinto malo, María Corina Machado estaba al parecer bastante comprometida con la final de la Champions. Ahora, mire, yo pensé que cuando María Corina Machado nadie la veía, es que ella estaba trabajando arduamente, fuertemente, ¿okay? Cuando ustedes no me ven, yo estoy trabajando. Cuando ustedes no me ven, es que las cosas se están moviendo, ¿okay? Un poco difícil hacer con María Corina Machado porque a diferencia del guacamayo mayor, María Corina Machado hace 20 entrevistas al día. Ahora, claro, las 20 entrevistas al día las hace en un circuito de las mismas 5 personas que la entrevistan 20 veces cada uno, ¿okay? Esto está bueno que lo recalque porque en los comentarios me preguntaban, oye, pero es que esta gente cómo va a hacer una entrevista así, que todo está pautado. Muchachos, todas están pautadas, no se quieren poner en riesgo. Creo que la única vez así que lo han entrevistado a un político y no ha estado pautado en los últimos tiempos es cuando se meten en estos espacios de TikTok y son como varias personas que están ahí y se meten y la suben para que conversen. Bueno, ahí es donde medio se ve que le hacen preguntas incómodas. María Corina Machado no permite entrevistas de personas como yo. María Corina Machado jamás me daría una entrevista a mí. Entonces, en algunos casos lo que pasa es que las personas, las mismas que la han entrevistado ya 20 veces en los últimos 6 meses, le hacen unas preguntas supuestamente incómodas. Pero después, cuando ella responde, no importa lo que ella diga, ya, pasamos a la próxima pregunta. No, claro, sí, está bien, perfecto. Parte del trabajo de entrevistar a una figura política, ya sea una que te guste o no. Lo que vimos con Patricia Yanot y Edmundo. Edmundo le respondía a cualquier cosa y era evidente que estaba evadiendo la pregunta, pero Patricia se la dejaba pasar y iba a la siguiente. Si una cosa no te parece que es una respuesta concreta a la pregunta que le hiciste, vuelves a hacer. Vuelve a ponerle un poco de presión. Pero entonces María Corina Machado aquí, después de lo que yo la semana pasada había dicho, iba a ser un terrible error. Lo del marcador, el 3-0, después el 4-0. Yo dije que eso rápidamente se vuelve un escenario ridículo en el que llegamos al 10-0, el régimen chavista todavía está en el poder, María Corina Machado todavía está dando entrevistas para TikTokers. Muchachos, una pregunta, vamos a nutrirnos acá, si pueden en los comentarios dejan la respuesta. ¿Cuál creen ustedes que será la próxima victoria? Ese 5-0, vamos a ponernos acá conspiranoicos, vamos a pensar que ese 5-0 lo puso por algo. ¿Cuál creen ustedes que será ese quinto gol, esa quinta victoria? Porque la cuarta fue tener 23 gobernaciones chavistas, una sola de la oposición y 254 representaciones en el parlamento de personas chavistas. Entonces, ¿cuál creen ustedes que será esa quinta victoria? ¿Qué se viene? Muchas personas me dijeron, no, los alcaldes, todos los alcaldes sean chavistas. Otros me dijeron, mira, es que viene la reforma de la Constitución. Van a dejar que el chavismo haga la reforma de la Constitución para que así esto se declare como un estado fuera de derecho. ¿Será eso tomado como una victoria en su momento? Vamos a ver qué nos dice John por acá. Y Edmundo González todavía está paseando por las Mercedes. Entonces yo dije rápidamente un escenario de un marcador como este, especialmente cuando ya estamos en el 4-0 supuestamente, ¿verdad? Discúlpeme, yo estaba dormido en los primeros 4 goles. Entonces María Corina Machado publica en su cuenta de Twitter algo que lo eleva al próximo nivel de ridículo. El de hacer que no solo ahora sea relacionado meramente a la política venezolana, sino que ahora también el 5-0 está relacionado al fútbol, aparentemente. Entonces la victoria del Paris Saint-Germain porque ganaron 5-0, ahora lo vas a relacionar con Venezuela, con la oposición, con lo que tú estás haciendo. Pues nuevamente, lo único que María Corina Machado está haciendo con esto es haciendo que ella se vea cada vez menos seria.
haciendo que ella se vea cada vez menos creíble, cada vez más ridícula, ¿okay? Por eso mucha gente en los comentarios nuevamente dicen... Y después dicen que soy yo, muchachos. Yo sería incapaz de decirle tantos insultos a María Corina. Es por la línea que llevo en mi canal de tenerle respeto a los políticos independientemente de su posición. Prefiero no usar ese tipo de adjetivos. Ojalá sea un mensaje, escuchen esto, ojalá sea un mensaje en clave para que Marco Rubio active algún plan, porque para fútbol no estamos, ¿okay? Ojalá sea un mensaje. Miren, está lo mismo que la cartera azul. La cartera azul dio la comidita para los propagandistas del chavismo azul, 2 semanas por lo menos. En los comentarios ayer también me dejaron eso. Oye, mira, ya consiguieron la carterita azul, yo te puedo decir. No, que Bukele comentó que esto, que aquello, le dio retweet, le dio like, eso es todo lo que significa, son los cascos azul, son los ¿qué? La capa, son los pantalones de Superman, la licra que usa Superman. Por eso Pablo Muñoz y Torrieta comenta aquí, dice opoficción, Pablo y Torrieta, ¿okay? Y en efecto. Después otras personas dicen, no hay quinto malo proviene de una expresión popular en las corridas de toro, donde se decía que el quinto toro de la corrida solía ser de buena calidad, por lo que se esperaba con entusiasmo. Implica optimismo y confianza en el próximo paso también será... No, imposible, leyó. Esa persona le dio demasiadas vueltas. Favorable. Miren, esto es literalmente meterte en ChatGPT y decir, ChatGPT, yo quiero creer que esta persona que me está diciendo no hay quinto malo tiene un plan para hacer lo que yo quiero que haga. Entonces dame una justificación del por qué ese es el caso. Bueno, sí, en realidad, en la mitología griega, la figura del 4 cuando está en la sombra a las 3 de la tarde se ve como un 5 y el 5 significa... Increíble, increíble, ¿okay? Para esto hay que dar. Muchachos, hagamos ese ejercicio, vamos a hacerlo nosotros. Vamos a buscar que Copilo nos diga esta respuesta. Hola, Zafiro, ¿todo bien? Todo bien. Necesito que me digas o me expliques cómo es de importante la expresión no hay quinto malo. La expresión no hay quinto malo viene de la tradición taurina en España, donde se solía colocar al toro más fuerte o bravo en el quinto lugar del cartel. Esta frase se usa para expresar que, en una serie de eventos o cosas, el último no tiene por qué ser malo o inferior, y que muchas veces puede ser tan bueno o mejor que los anteriores. Es una forma de mantener expectativas positivas. ¿Te parece útil esta explicación? Me parece útil. ¿Cómo llevarías esa expresión a un escenario político donde hay una confrontación entre un bando que quiere tumbar una dictadura y llega y le dice a sus seguidores, no hay quinto malo? En un escenario político, no hay quinto malo podría interpretarse como un mensaje de aliento. Podría significar que, a pesar de los desafíos y fracasos anteriores, los esfuerzos actuales no están destinados al fracaso. Sería una forma de motivar al grupo a mantenerse firmes en la lucha, recordándoles que la próxima oportunidad puede ser la vencida y que no deben perder la esperanza. ¿Te parece que podría tener esa connotación en un discurso político? Me parece que sí, Copilo, me parece que sí le has acertado. Muchas gracias, Copilo. Me alegra haberte ayudado, Zafiro. ¿Hay algo más en lo que pueda asistirte? No, muchas gracias, Zafiro. Nos vemos mañana. De nada, Zafiro. Nos vemos mañana. Y bueno, muchachos, ya lo escucharon. Copilo nos da una explicación llena de esperanza. Así que vamos a seguir viendo qué dice John. Nos queda un video corto, nos quedan 1 minuto. La política venezolana. Lo primero que yo noté en esta imagen es que miren el patrocinador de este equipo, Paris Saint-Germain, Qatar Airways, ¿ok? Y resulta que no solo son el patrocinador, sino resulta que Qatar Sports Investment, desde el 2011, es el dueño mayoritario con alrededor de 87% de las acciones de Paris Saint-Germain. Y pues, ¿por qué esto es un dato curioso? Pues porque resulta que aquí tenemos al emir de Qatar con Nicolás Maduro. Muy felices, muy sonrientes, felicitándolo por su victoria electoral el año pasado. También tuvimos reportes de abril en el que se reunieron una delegación de enviados del régimen chavista en Qatar, porque están viendo a Qatar como una posible apertura a Occidente si se le fuese a volver en efecto a aplicar todas las sanciones y aranceles y demás, ¿ok? Entonces, Qatar más bien ahora está haciendo, al parecer, de salvoconducto con el régimen chavista para con Occidente, especialmente ahora que Qatar tiene tan buenas relaciones con la administración de Donald Trump. Entonces, o sea, María Corina, ¿qué les puedo decir?
¿Qué les puedo decir? Bueno, muchachos, hasta acá estuvo el video. No sé qué conclusiones pueden sacar de esto. Bueno, yo lo que les puedo decir es que no había necesidad. ¿Para qué agarrar tus redes sociales que tienen una connotación muy especial para el pueblo de Venezuela? Los que te siguen y creen en tu lucha, ¿para qué poner eso? No sé, es como que si le restara valor a lo que publica. Y bueno, muchachos, dejen en los comentarios qué opinan sobre las publicaciones que ha hecho María Corina Machado. Ya con esto me despido, comenta, comparte, suscríbete, dale like y nos estaremos viendo el día de mañana para un siguiente video. Recuerda dejar tus recomendaciones en los comentarios. Chao, chao.